Listo. Como le estaba mencionando, ¿sí se logró saber lo que está compartiendo? Sí, profesor, Muy bien. Vamos a ver el tema de razones trigonométricas, ¿ya hijos? Tanto para un triángulo rectángulo, ¿ya hijos? Nosotros ya hemos visto en el tema de triángulos, ¿no es cierto? ¿Quién viene a ser un triángulo rectángulo? Sí, nosotros bien sabemos que el triángulo rectángulo es aquel triángulo, perdón, triángulo donde tiene dos de sus ángulos agudos y uno de ellos es un ángulo recto, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre de rectángulo. ¿Por qué se dice ángulo recto? Porque es un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto, hijos? Sí, esto simplemente lo estamos recordando, ya lo hemos visto. Entonces, el ángulo rectángulo es aquel ángulo donde tiene sus dos ángulos agudos y un ángulo recto que mide 90 grados. Y hijos, nosotros aquí, como podemos observar en esta figurita, si hijos tenemos el triángulo ABC, ¿no es cierto? Con los vértices A mayúscula, B mayúscula y C minúscula. Ellos se lo ponen, también tenemos los lados, hijos, A, B y C. Muy bien. Nosotros para en la razón trigonométrica, hijos, de nuestro triángulo, nosotros tenemos nombrecitos de hijos. Por ejemplo, aquí tenemos que desde el vértice A, miren, desde el vértice A hacia el vértice C, tenemos un lado, ¿no es cierto? Y este lado es en este caso C minúscula. Este C minúscula que está frente al ángulo recto o frente al ángulo de 90 grados, se va a llamar hipotenusa. ¿Ya, hijos? Aquel ángulo, perdón, aquel lado que está frente al ángulo de 90 grados o el ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Y los demás lados, hijos que en este caso están al costado del ángulo recto, que están a su costado, que en este caso es A y B, se van a llamar catetos. Ahí está, catetos. Hijos, también tenemos lo que viene a ser el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nosotros vamos a determinar el teorema de Pitágoras? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando yo sumo ambos catetos elevado al cuadrado, por ejemplo, en este caso, yo sé que los catetos son A y B, ¿no es cierto? Sumamos A al cuadrado más B al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso, no se olviden que la hipotenusa es aquel ángulo que está frente al ángulo de 90 grados. Va a ser igual a C elevado al cuadrado. Esto viene a ser el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Se entiende, hijos? No, profesor, me voy a explicar de nuevo. Ya les explico de nuevo. Tenemos, como les estaba diciendo, nuestro triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo, como ya lo hemos visto, hijos, en las anteriores unidades, es aquel triángulo en el que tiene, o uno de sus ángulos, es un ángulo recto, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con un ángulo recto? Que mide 90 grados. Como podemos observar aquí en el ángulo B, hijos, es aquel ángulo recto. Muy bien, ¿qué nos dice? El ángulo, perdón, el lado que está frente al ángulo recto, que en este caso, ¿quién es? C, ¿no es cierto? A este C nosotros va a tener un nombre que se va a llamar hipotenusa. Dijo, siempre el lado que está frente al ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Y los que están a su costado, hijos de este ángulo recto, que en este caso es A y B, van a ser simplemente los catetos, nada más. Hasta aquí, ¿se entiende la ubicación de la hipotenusa y los catetos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sabiendo nosotros la ubicación de los catetos y la hipotenusa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A ver, disculpen, están colocando fuerza aquí. Ahora sí, ¿cómo nosotros vamos a ver que es el teorema de Pitágoras? Hijos, nos dice, cuando nosotros sumamos ambos catetos elevado al cuadrado, que en este caso tenemos el primer cateto que es A, ¿no es cierto? A elevado al cuadrado, más el segundo cateto que en este caso es B elevado al cuadrado, vamos a igualar a la hipotenusa elevado al cuadrado, que en este caso es C la hipotenusa. Nada más, simplemente teoría. ¿Sí, hijos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, a ver, vayan. Sí, profesor, sí se entiende. Muy bien. Copien, hijos. Más adelante vamos a ver ejercicios para su mayor entendimiento. Profesor. Profesor, ¿esto copiamos? Sí, copien, hijos, copien. Profesor, le digo. Dime, Ariana. Tenemos que poner octava unidad. No, como les menciono, no coloquen nada, ¿ya, hijos? No coloquen nada, simplemente copien nada más, ¿ya? Luego para su examen final yo les voy a decir qué temas va a ingresar el examen final, ¿ya? Yo les voy a dar los temas que va a ingresar para que ustedes estudien, ¿ya, hijos? Profesor. Profesor.
¡Momento! ¡Ya acabó mi clase! No, te mentí. Aninorio. Rodrigo, ¿puedes apagar tu Por micrófono? favor, espérame, yo estoy acabando. Por favor. Copien, hijas, copien. Profesor, el triángulo rectángulo en la figura mostraba, ahí había algo escrito. No, solo copien lo que está ahí en pantalla, hija, mostrando. Ya, Es lo que había rayado yo, pero no, ya lo borré, ya, hija. Solamente copien lo que está mostrando en pizarra. Hija. profesor, ya terminé. Ya, muy bien, hijita, esperamos a los demás, ¿ya? Profesor, ¿en qué cuaderno? Geometría, hija, geometría. Ya, profesor, gracias. ¿Es de geometría, Profesor, ya terminé. A ver, terminé. Voy a esperar a mis compañeritos que terminen. Yo me deshice de él en un día, pero hay gente que le cuesta meses. Profesor, terminé. Ya, que terminaron, hay que esperar, ya, hijos. Profesor, ya terminé. Profesor, ¿le puedo enseñar? Profesor, Ya. ya acabé. Voy a tener que Profesor, morir. espérame 5 minutitos. A ver, muéstrame, Araceli. Ya, profesor. Está bien, hija. Ya, profesor. Profesor, ya acabé. Profesor, ya terminé. Profesor. Dime, Kaori. Profesor, ¿le puedo presentar? Ay, ya, sí, hija. Yo también, profesor. Ya. Ya, profesor, ahí está, si lo ve. Está bien, Kaori. Está bien, hija.
Ruth, a ver, está bien, Ruth, está bien, hija. Profesor, le digo, en el último toma que se han quedado es donde estaba la pirámide. Ya no recuerdo, hija. Yo no sé por qué digo que no me haya atrasado. Profesor, Dime, hija. profesor, Dime, hija. ¿le puedo mostrar? Ya terminé. Ya. Ya, profesor. Oiga, profesor, ¿lo ve? Sí, está bien, hija. Ya, profesor, gracias. Trata de trabajar con tus colorcitos, ya, hija. Ya, profesor, ya voy a trabajar con mis colores. ¿Terminaron todos, hijos? ¿Podemos continuar? ¿A quién le falta terminar? No, profesor, espérame hasta que ya termine. Ah, ya, me avises, hija. Ya, profesor. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien. Ahora sí creo que todos terminaron, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a ver entonces la razón trigonométrica, hijos, de este pequeño triángulo, hijos. A ver, para ver si me han entendido entonces. Acá tenemos los que vienen a ser los ángulos agudos, ¿no es cierto? ¿Quién viene a ser ángulo agudo? El ángulo teta y el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo lo que vienen a ser, por aquí colocamos Sí, profesor. ángulos. A ver, lo escribo mejor así con sería en este caso ángulos agudos. ¿Quiénes vienen a ser los ángulos agudos? A ver, chicos, ¿quiénes vienen a ser los ángulos agudos? La A. Alfa, teta y alfa, hijos. No se olviden, este es el ángulo teta y el ángulo alfa, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? También tenemos en ese triángulo vértices, ¿no es cierto? Perdón, no se ha copiado ahí. Vértices. Ya, acá los vamos a nombrar a los vértices. Ya. Supongamos por acá tengamos, a ver, P, Q y R. Ahí está. Tenemos los vértices P, Q y R. Hijos, los vértices vienen a ser P, punto, coma, Q y punto y coma R. Muy bien, aquí también tenemos lo que vienen a ser los catetos. ¿Quiénes vienen a ser los catetos, hijos?
Profesor, Profesor, la C, profesor. la A, las A, la Muy bien, C, solamente, la a ver, la D y la A. no, la D, yo no veo ninguna D. La C y la D, No, profesor. catetos, a ver, solamente quiero saber los catetos. Los vértices son PQR, los ángulos, teta y alfa. Los catetos, La Q y la R, profesor. no, Q y R son vértices. A ver, son vértices, les dije. ¿Quiénes vienen a ser los catetos? Los ángulos, los lados. A y la C. La A y la B, ¿no es cierto? La A y la B, los que están al costado del ángulo recto. Ruth, tu micrófono, hija. Los que están muy bien, como estaba mencionando, los que están al costado del ángulo recto, que en este caso son los lados A y B, ¿no es cierto? A, punto y coma, B, bien, son los catetos. ¿Y la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? La C. La C, ¿no es cierto? Hipotenusa. En este caso viene a ser la letra C nada más. ¿Ah? No se olviden, ya hijos. La hipotenusa es aquel lado que está frente al ángulo recto. ¿Quién está frente al ángulo recto? La letra C. Sí, Esa es la hipotenusa. profesor. Y los demás lados, que en esta ocasión A y B, vienen a ser los catetos. Nada más. A ver, copien, hijos. Ya, profesor. Espéreme, por favor. Espérame, profesor, por favor. Profesor, le digo, el de arriba ya no ponemos, diga, o también ponemos razón, trigo. Pongan, a ver, en vez de razón, entonces coloquen, a ver, partes de una razón trigonométrica, ¿ya? Ponemos, profesor, partes de una razón trigonométrica. Sí, hija. Profesor, esto lo ponemos donde dice área y volumen. Trigonométrica. Y profesor, eso lo copiamos después de área y volumen. Sí, hija. María José, tu micrófono, hija. Profesor, ¿cuál es el anterior tema? No recuerdo exactamente, pero creo que era áreas y volúmenes, ¿no? No recuerdo exactamente, hijos. Profesor, nos hemos quedado en prisma rectangular. Ahí, entonces en prismas, ahí nos hemos quedado, hija. Y en el segundo nos hemos quedado en pirámide. Ahí, profesor. Ya, muy bien. Pirámide, nos hemos quedado ahí. Profesor, ya terminé. Digo una pregunta. Dime, Kaori. Profesor, ahí donde está su flechita señalando, ¿este qué es? El de arriba. El que está de azul, profesor. Profesor, La letra C, hija. profesor, diga que hablen uno por uno. Profesor, ya terminé.
Profesor, entonces dice ángulos agudos, ¿ahí qué es? ¿Una D, profesor, o una? Es el ángulo teta, hija, teta y el ángulo alfa. ¿Ya? Ángulo teta y ángulo alfa. Ya, profesor. Alfa, entonces es una. Profesor, ¿en catetos qué ponemos? Profesor, también lo encerramos como están ahí en su pantalla. No, no, Profesor, hija, no es ¿en necesario catetos porque qué yo lo he cerrado ponemos? solamente Profesor, ¿le para la puede mostrar explicación. lo que he copiado? ¿Ya? Profesor, ya acabé. Profesor, ya terminé. Ya, que terminaron de esperar, compañeritos. Sí. Profesor, puse como título partes de una razón trigonométrica. Está bien, hija. Trigonométrica. Profesor, mire, acá está. Vas un poquito más. Ya está bien, Camila. Ya, profesor. Profesor, ¿cómo era el título? ¿Me puede decir? Partes de una razón trigonométrica, hija. Ya. Ahorita, gracias, profesor. Profesor, no lo borré porque ya recién ingreso porque me botó el Zoom y no podía ingresar. Profesor, ya terminé, ¿le podría mostrar? Ya. Ya, profesor. Ahí está, profesor. Mm, a ver, aleja un poquito. Ya está bien, Kiarita, está bien, hija. Ya, profesor, gracias. Profesor, hacemos las rayitas que he hecho en el triangulito. No, no es necesario, solamente yo lo he hecho para explicarles nada más. Ya, profesor. Profesor, ¿le puedo preguntar yo también ahora? Ya. Profesor, Ya, hija, muéstrame. ¿sí le puedo mostrar? Ahorita, profesor, espéreme. Ahí está, profesor, ¿sí lo puede ver? Sí, está bien, hija. Ya, profesor, gracias. Profesor, ya terminé. Profesor, dice Ariana que la acepte. Ariana, yo estoy acá.
Profesor, también hacemos la flechita que usted ha hecho. No, no es necesario, hija. Solamente lo he hecho, como les digo, para la explicación nada más, ¿ya? Profesor, yo ya lo hice. Ah, no hay problema si lo has hecho, hija. Ya, profesor. Ya terminé, profesor. Profesor, ya terminé, ¿le podría mostrar? Ya. Está bien, hija. Ya, profesor. Ya. Ahorita todos acabaron, ¿verdad? Yo